Bienvenidos a una nueva edición de Planeta de Pascua. Ya sabéis que aquí hablamos de todo lo que quiera nuestro presentador principal, porque yo simplemente doy paso a él. Hoy vamos a hablar de salud, podríamos decir, todo lo que entre dentro del Planeta de Pascua, que es la cabeza de nuestro presentador Roberto Pascua. Bienvenido. Muchas gracias. Es mi Hoy, planeta, ¿no? Sí, ¿no? Es tu planeta, pues tú Hablamos de lo que decides qué queramos. hay en él. Sí. Hay veces que hablamos de ciencia, otros hablamos de salud, otros a veces hablamos de bacterias. Hombre, para mí, aunque fíjate, tiene sentido porque aunque la ciencia, la medicina como tal, uno puede pensar, ¿es ciencia o no es ciencia? Evidentemente, no es ciencia como puede ser la física, ¿no? Y tiene mucho también de estadística, etcétera. Es ciencia, evidentemente, pero no es una ciencia pura como puede ser la física, la química, etcétera, ¿no? Pero sí que es interesante porque hablamos de ciencia, no deja de ser ciencia, aunque sea medicina, y sobre todo lo que quiero es hablar de una persona. Sí, porque tú le llamas doctor y héroe. Doctor y héroe, sí. Mi antiguo profesor de relatividad general, aunque es historiador de la ciencia, Sánchez Profesor Ron. de relatividad general. Sí, profesor de relatividad general, aunque es historiador de la ciencia, José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia, la Autónoma. Yo creo que le llamaba a dos personas, y yo incluiría a esta de la que vamos a hablar. Él les denominaba benefactores de la humanidad. Cuando decía esto, hablaba de Pasteur y de Robert Koch. Robert Koch seguramente la mayoría de la gente no sepa quién es, por desgracia, ¿no? Luis Pasteur sí, y más ahora, ¿no? Que está todo el revuelo este de la pasteurización, oye, me puedo tomar la leche cruda y estas cosas tontas que se le ocurren a algunos, ¿no? Cuando se olvidan de la ciencia. Sí. ¿No? Pues sí, y este tercero, para mí, también es un benefactor de la ciencia, ¿no? Es Ignaz Philipp Semmelweis, que fue un doctor, un médico austrohúngaro. Nació en una familia de 10 hermanos, creo que tenía, con un padre que además se dedicaba al comercio de comida, fruta, ¿no? Alimentos, y quería que estudiara leyes, pero ahora al final, esto que eres pequeño y vas por casualidad a lo mejor a ver una disección de algo y eso te impacta y dices, oye, yo quiero dedicarme a esto, quiero estudiar anatomía, quiero estudiar medicina, quiero ayudar a la gente, ¿no? Y fue lo que hizo. Benefactor de la humanidad, ¿no? Los dos que te mencioné antes, podríamos decir que son los padres de la bacteriología los que se dan cuenta de que los microorganismos, los microbios, las bacterias existen y que tienen mucho que ver en los procesos de infecciones. Y este señor trabajó toda su vida sin saber que existían esos seres pequeños, minúsculos, que las bacterias, pero sin saberlo, pero sabiendo que algo que él estaba haciendo era bueno, ¿no? Y ya llegaremos ahí cuando quieras y te lo cuento, ¿no? Sí, porque lo que íbamos a hablar, bueno, íbamos a hablar un poquito de que la esperanza de vida ha ido evolucionando. Pues antes una persona que tenía 50 años era un anciano, bueno, y ahora... Es que hablamos que a lo mejor a mediados del siglo XX, que es el siglo pasado, sí. La esperanza de vida era de 40 años y ahora estamos hablando que en Madrid está cerca de los 80 y tantos para los hombres, igual que las mujeres, ¿no? Que viven un poquito más también, ¿no? Todo eso tiene su base, sobre todo en la ciencia. Ciencia, tecnología, en la mejor alimentación, la conservación de los alimentos. Y decías sobre todo en la higiene. En la higiene. Aquí es donde entra este señor Semmelweis, ¿no? Ahí es ya lo que aporta él a la humanidad, ¿no? La higiene personal, pero no solo personal, también de los que se dedican a curarte, ¿no? Que es donde entra él, ¿no? Os decía, él al final quiere ser médico, estudia medicina y acaba en un hospital donde hay dos maternidades. Dos maternidades que están atendidas por personal diferente, ¿no? Por dos grupos heterogéneos de personas diferentes, ¿no? Por un lado están doctores, médicos y sus estudiantes, que atienden a una serie de mujeres, y en el otro lado están comadronas y las estudiantes, ¿no? Las chicas. Claro, ¿qué ocurría? Que en aquella época había muchas mujeres y niños y bebés recién nacidos morían de una cosa que se llamaba septis puerperal. Algo rarísimo que, claro, ahora sabemos que es un problema que generan bacterias, pero en aquella época no se sabía. No sabíamos, claro. Simplemente se morían, tenían unas fiebres altísimas y al final acaban muriéndose. ¿Qué observó Semmelweis cuando llegó al hospital y con el paso del tiempo? Él se dio cuenta que en el grupo, en la maternidad, que era atendida por médicos y estudiantes, había un porcentaje de muertes de en torno entre el 10 y el 20%. Era mucho, pero estaba también muy acorde a la época, ¿no? Pues la gente se moría y ya está, tampoco había mucha más explicación. Sí, que morirte por un parto era algo más muy normal, claro. Sin embargo,
en el grupo que era atendido por matronas y las estudiantes, el índice de fallecimientos era del 2%. Y él no entendía por qué. Madre mía. Claro, decía, es el mismo hospital, es todo igual. Lo que cambia son estos colectivos diferentes, que uno va a una maternidad y el otro colectivo va a la otra maternidad. ¿Qué es lo que hacen distinto ellos para que...? Claro, se hace esa pregunta que no se había hecho nadie, ¿no? Porque claro, nadie pensaba que la culpa la pudiera tener el médico, ¿no? Él no es que lo pensara, es que él intentaba averiguar qué pasaba, ¿no? Con una mentalidad muy analítica y muy científica realmente. Entonces investigó a ambos grupos. ¿Y qué se dio cuenta? Pues se dio cuenta realmente, trabajando con ellos, que el grupo de los profesores, de médicos y de estudiantes, antes de acudir a analizar a las mujeres, a estar con ellas, pues a ayudarles en el parto o lo que fuera, habían estado haciendo disecciones con cadáveres. Claro. Claro, él que pensó, pues algo tienen los cadáveres, de hecho lo llamó, no me acuerdo la palabra, partículas... está por ahí en el Decías guión, partículas ¿no? cadavéricas. Partículas cadavéricas, porque era de los cadáveres, ¿no? Tú fíjate, él no sabía lo que era, pero él decía, hay una especie de partículas cadavéricas que tienen los cadáveres y que si tú no te lavas las manos, pues lo vas llevando al resto de personas. Sí, porque además me comentabas que hace 200 años... Claro. El gesto de ir a lavarse las manos, por ejemplo, antes de comer, que hacemos todos, no se hacía. Era una cosa que ni se contemplaba, ¿no? Se contemplaba, claro, ese era el problema. No había, tampoco sabían ellos, o sea, ¿por qué me tengo que lavar las manos realmente? ¿No? Cuando el mero gesto de lavarte las manos lo que hace es matar bacterias. Tú no sabes que las bacterias existen, entonces no tenías eso en tu cabeza de lavarte las manos, ¿no? Este señor, ¿qué piensa? Piensa que esas partículas cadavéricas están ahí en las manos, entonces se le ocurre poner una especie de solución, ¿no? Que es usar hipoclorito cálcico. Y hipoclorito cálcico en concreto, ahora te digo lo que es, para hacer una inmersión de las manos en esa solución acuosa de hipoclorito cálcico antes de entrar en la maternidad. ¿Qué es el hipoclorito cálcico? Pues es una sustancia blanca grumosa que todo el mundo que tiene una piscina lo toca y lo usa, porque es el cloro de las piscinas. Es el cloro. Es lo que se llama cloro. No sé, a ver, el cloro vulgarmente conocido como cloro. El cloro es Cl, como tal, ¿no? Sí. El átomo, la molécula, pero... es esa mezcla, ¿no? Esta mezcla, que es hipoclorito cálcico, es realmente lo que se le echa a las piscinas porque es un desinfectante antibacteriano muy bueno. Y ya os digo, se usa, ¿no? Él decidió utilizarlo en aquella época pues para hacer inmersión. Los médicos atendían a su trabajo normal y cuando iban a entrar a ver a las matronas, sumergían las manos, las sacaban, se secaban y podían trabajar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí ya empiezan los conflictos con los médicos. Les estás diciendo a tus compañeros que el culpable eres tú, realmente, ¿no? Y que eres tú el que está generando el problema y que eres tú el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final, y como todo en la vida, una vez que se implanta su proceso y se tiran un año trabajando con ello, ven que se ha reducido el porcentaje de muertos del 20% al 1%. Lo cual es una auténtica pasada. Solo por lavarse las manos en el hipoclorito que mata las bacterias de las que están formadas esas especies de partículas cadavéricas, ¿no? Que él llamaba. Pero ahora viene el gran problema. Él está un año con esto y de repente aparecen 12 mujeres que nadie sabe por qué, a pesar de que se están usando sus métodos, que él ha pedido, oye, lavaros las manos y tal, aparecen 12 mujeres con la sepsis esta famosa, puerperal y enfermas. Claro, él no entiende lo que pasa y tiene otra vez que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y se da cuenta que una de las mujeres está enferma de tumores y que los médicos trabajaban con esa mujer enferma y luego acudían al resto. A las claro. otras. Entonces él decide cambiar el protocolo de actuación. No solo te vas a lavar las manos cuando entres en la maternidad, sino que te vas a lavar las manos entre enfermos. Cuando termines con un enfermo, la sumerges en el hipoclorito. Claro, porque descubre que esas partículas cadavéricas no están solo presentes en los seres muertos, sino en los vivos también, ¿no? Él se da cuenta de que esas partículas, que él no sabe lo que son, que ahora sabemos que son bacterias, en realidad no tenían nada que ver con los cadáveres. O sí, pero estaban también en las personas. Entonces, una persona viva, si tú estás vivo y tienes eso, lo puedes llevar a otros sitios, ¿no? Entonces él decide cambiar el protocolo, ya digo, para que al final se sumerjan las manos en el líquido cada vez que cambias de paciente. Tan sencillo como eso, ¿no? Incluso decide aislarles en salas diferentes, ¿o cómo era? Sí, a ver, él prefiere hacer eso porque
ellos no sabían realmente si al final todo esto se propaga por el aire, de qué manera, ¿no? Al final, pues fíjate, hay enfermedades que se propagan a través de la propia saliva, que realmente no estás tocando al enfermo, pero puedes contagiarle, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, al final lo importante es que él lo que consigue con todo esto es reducir esa mortalidad y ganarse un montón de enemigos entre los médicos, porque otra vez les vuelve a decir, oye, sois vosotros los causantes, los vectores, digamos, de transmisión de las enfermedades, porque no sois higiénicos, no tenéis esa higiene. Y como hemos dicho muchas veces en este programa con otros genios, ¿no? Al final las teorías que desarrollan muchas veces en la época en la que ellos viven no tienen esa fama que luego... Es que él tuvo mala suerte porque hemos mencionado antes a estos dos benefactores de la humanidad, ¿no? A Pasteur y a Koch. Pasteur publica sus textos en el año 1862. Nuestro protagonista se muere en el 1865, 3 años después. ¿Sabes? Quiero decir que realmente la bacteria, lo que es una bacteria, se descubre 3 años antes de que él se muera. Claro, él le llamaba todo partículas cadavéricas y no sabían ni qué era. Claro, y la gente diría, pero este idiota que estaba contándonos, ¿no? Todo su trabajo él lo había hecho sin conocer la existencia de bacterias, de microbios, sin saber cómo se podía contagiar un microbio, porque no tenían eso en su cabeza nadie, realmente, ¿no? Y Pasteur viene después. Con lo cual, él fue un profeta predicando en el desierto. Consiguió salvar vidas, muchísimas, porque al final, cuando se empezaron a utilizar sus protocolos, aunque la gente no le creyera, sí que bajó el nivel de fallecimientos entre mujeres y niños, ¿no? Por la sepsis puerperal esta famosa. Pero él aún así había publicado... Sí, él publicó sus trabajos en un libro muy interesante que se llama Etiología, Comprensión y Profilaxis de la fiebre puerperal, pero es un libro que no tuvo ningún tipo de éxito, ¿no? De hecho, al final, el pobre, pues, entre todo lo que le pasó con los médicos y el estar casi acusándolos a diario, ¿no? Al final deciden echarle del hospital y él termina enfermo en un psiquiátrico, se dio a la bebida, creo que en la habitación en la que estaba él estaba acolchada para que no se hiciera daño y tenía una camisa de fuerza casi todo el tiempo puesta, ¿no? Claro, o sea, que le trataron como un loco, básicamente, como un loco, ¿no? Acabas en el psiquiátrico. Y acabó loco. Claro, pero dime también si este hombre no es un benefactor también de la humanidad, ¿no? Claro. Porque es realmente el que hizo que se salvara muchísimas más vidas, porque si él no está en esta ecuación, los médicos habrían tardado mucho más tiempo en darse cuenta de todo esto, habría habido muchísimas más muertes. Y realmente eso fue un factor esencial para lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Que es el aumento de nuestra esperanza de vida. Sí, además que lo hemos comentado alguna vez que hemos hablado, por ejemplo, de la peste, la higiene es básica para erradicar ese tipo de enfermedades, totalmente. ¿No? Sin higiene no hay. Incluso, claro, tú imagínate si este conocimiento se hubiera tenido en el siglo XIV, cuando estábamos ahí, en el siglo XIII, siglo XIV, cuando estábamos en plena peste negra. No habría evolucionado tanto la peste, porque la gente en aquella época lavarse era como... y encima la peste, que eso sí que se podía contagiar a través del aire, ¿no? Picaduras de pulgas, etc. Entonces, una máscara al menos cuando tratabas a los enfermos por los vapores que pudieran salir, no lo sé. Pues eso no lo tenía nadie en su mente. Entonces ahí morían enfermos, morían médicos, moría todo el mundo. Todo el mundo. Pues yo creo que hemos resumido muy bien quién fue él, ¿no? Vamos a repetir su nombre porque homenaje. A mí no me sale. Sí, yo te lo digo yo. Ignaz Philipp Semmelweis, Semmelweis, que nació en 1818 y falleció en 1865. Doctor héroe, benefactor de la humanidad. Eso es. Decimos esto, pero es que a lo mejor podríamos decir que Roberto Pascua es un benefactor también de la humanidad, porque nos ayudas a descubrir por lo menos a estos otros benefactores, porque yo de este no sabía nada, o sea que... Ya, es que es un personaje realmente desconocido y que tampoco nadie le hace homenajes. Quiero decir que no es que Pasteur todo el mundo sabe quién es, aunque ahora se pongan en duda sus cosas, ¿no? Pero Semmelweis nadie lo menciona. Vino antes también él, ¿no? Y se le ocurrió un simple gesto que salvó muchísimas vidas, ¿no? Bueno, está ahí, es un personaje que podemos recurrir a él de vez en cuando para que la gente sepa que existió y rendirle el homenaje que realmente merece, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros, como siempre, por ayudarnos a descubrir ese conocimiento oculto, que en realidad no está oculto, sino que no nos molestamos a veces en conocerlo. Y nos vemos en la próxima. Venga. Hablamos de, a saber el qué, cada día tenemos un tema diferente por aquí, ¿no? Sí, a lo mejor tú sabes lo que significa considerar.
No el significado que tiene ahora, sino de dónde viene la palabra. No. Considerar es considereo, sidereo estrella. Significa estar con las estrellas. A lo mejor para la semana que viene hablamos o para el próximo programa hablamos de estrellas. Lo consideraremos entonces. Considéralo. Muchas gracias, Roberto. De nada. Y muchas gracias a todos ustedes por ver Planeta de Pascua. Ya saben, lo tienen aquí todos los días en Déjate de Historias Televisión.